Cordial saludo, estimada tutora Brigitte Catherine Mejía. Me presento, mi nombre Angie Paola Quinancinoy, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil, y vamos a explicar el tema lengua, habla y tipos de comunicación del curso Desarrollo del Lenguaje. Comenzamos con nuestro objetivo, en el cual se dará a conocer lo relacionado con el habla, lenguaje y sus diferencias, como también sus trastornos y apropiación de significado de los tipos de comunicación que se maneja en nuestra sociedad. Y nuestra introducción, el habla, el lenguaje y la lengua son tan importantes en la comunicación de la sociedad, ya que con ella se puede expresar sentimientos y emociones, al igual que pensamientos. Hoy en día se conocen varios trastornos que se dificulta colocar en marcha los procesos de comunicación, pero con ayuda tanto de los profesionales como de la familia se podrá mejorar e integrarse con la sociedad de una manera espontánea. La acompañamos con una cita de la revista pediátrica de atención primaria, que nos dice: cuando escuchamos al niño tenemos que valorar cómo se comunica, qué comprende, qué dice y cómo lo dice, y en este orden, porque es más grave que un niño no tenga el deseo comunicativo o lo haga de forma incompleta. Ya entrando en materia, vamos con las diferencias de lengua, lenguaje y habla, en el cual la lengua son sistemas de signos verbales, escritos y gestuales que se usan para comunicarse. Ejemplo, las palabras y las letras. En el lenguaje es la capacidad de expresar sentimientos e ideas a través del uso de signos verbales, escritos y gestuales. En el habla es una expresión individual o de la lengua o idioma. En la lengua es un patrimonio de la comunidad. Por ejemplo, sería el idioma español, inglés y francés. En el lenguaje es el patrimonio universal donde se requiere ser expresado. Este se da por lenguaje oral y escrito, ejemplo, una carta o mensaje de voz. Y en el habla es concreta, el cual está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos y otros. Por ejemplo, sería una conversación o un discurso. Vamos con trastornos del lenguaje y el habla. Trastornos del lenguaje. Retraso simple del lenguaje. El lenguaje cuya adquisición se presenta cronológicamente retrasado. Este trastorno no requiere de derivación de especialista, ya que desde casa se puede estimular a los niños y niñas en el lenguaje. Tenemos otro trastorno que es disfasia, trastorno específico del lenguaje, el lenguaje cuya adquisición se presenta cronológicamente retrasada y que además evoluciona sin progreso. En este trastorno sí se requiere de inmediato un especialista, ya que al no avanzar en su proceso lingüístico no obtendrá una buena comunicación. Afasia es la alteración adquirida del lenguaje en el cual se observa un desarrollo previo normal y posteriormente alteraciones en la comprensión y expresión. En este trastorno compromete el cerebro por alguna lesión traumática, sea tumor, malformaciones o infecciones, lo cual no le da para un buen desarrollo en el lenguaje. Trastornos del habla. Dislalia, alteración sistemática en la pronunciación de un determinado fonema, producto de la persistencia de forma de articulación inmadura. En este trastorno se espera que un niño a los 4 años pueda pronunciar la mayoría de fonemas y también a los 6 años que pronuncie totalmente todos los fonemas normalmente. Otro trastorno es la espasmofemia, alteración de la fluencia normal de las palabras, produciéndose el bloqueo o repetición de una o más sílabas. Se necesita seguimiento de los padres en cuanto a su desenvolvimiento con los demás. Si ya pasan de los 6 años y sigue con la dificultad, es necesario la derivación de un especialista como fonoaudiólogo o psicólogo. Disfluencia o tartamudez fisiológica o evolutiva. Este diagnóstico es diferencial de la espasmofemia. Este ocurre a los 3 o 4 años y depende del niño o niña poder superarlo. Esta conducta no requiere especialista. Vamos con otro trastorno que es el farfulleo o habla taquilálica. Consiste en un habla precipitada, producto de lo cual no se entiende lo que el niño dice. Este se da en niños ansiosos y niños con retardo mental. Algunas recomendaciones en el desarrollo del lenguaje y habla para nuestros niños es que los padres
puedan guiarlos en su proceso de aprendizaje, en el cual nos dice que es los primeros maestros y los muy importantes. Los niños también aprenden cualquier lenguaje mediante la escucha de algunas conversaciones que requieren el entorno. Responder los primeros sonidos del bebé, donde hacen gorjeos y gestos para empezar una buena comunicación entre familiares. Repetir lo que dice el niño y agregarle palabras, en el que se pueda incentivar la confianza. También hablar sobre las cosas que ve. Un ejemplo podría ser caminar en un parque y nombrar todo lo que se observa. Escuchar sus respuestas. En el niño puede hacer preguntas donde es importante que se anime a seguir comunicándose y que los padres también tengan importancia de lo que dicen los niños. Mirar y leer libros. Esto es muy importante ya que incentiva la literatura. Un ejemplo sería que a los bebés poderle mostrar unas imágenes donde se explique qué es lo que está pasando, y a los más grandes poderles leer un cuento que más les guste. Contar cuentos. En este se puede incentivar a que los hijos puedan crear historias desde su imaginación. También cantar canciones. Ejemplo podría ser en un jardín donde se cantan rondas y desde ahí incentivan a un buen lenguaje y aprender muchas más palabras. Estas recomendaciones se pueden realizar a través del juego o también durante nuestras rutinas, donde conversemos con nuestros niños y afiancemos un lazo familiar de cariño y amor. Continuamos con los tipos de comunicación. Lenguaje oral. La lengua es un sistema de signos desarrollados por los hombres a través de sus órganos naturales de fonación, como realización de un lenguaje. El habla es el acto oral de expresión de una lengua, por tanto, los hombres hablan realizaciones orales de una lengua. Un ejemplo sería una ronda con la maestra donde aprendan muchas canciones, y también un discurso entre pareja. Lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio del sistema de escritura, la cual se entiende como un sistema de representación gráfica de una lengua por medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. Un ejemplo sería un niño escribiendo una carta donde exprese sus sentimientos y emociones, al igual que podría ser un folleto donde represente alguna información importante. Lenguaje mímico. La mímica es un tipo de expresión que se emplea para comunicarse de manera no verbal mediante gesticulaciones, señales y movimientos no verbales para transmitir alguna idea. En esta tenemos la lengua de señas y también tenemos los tipos de gestos donde decimos adiós, hola, y también las sonrisas. Lenguaje pictórico. Lenguaje que comunica diferentes mensajes a través de imágenes, iconos y dibujos. En ese tenemos el mantel de vida, que representa varios dibujos de jeroglíficos. También tenemos una ficha de preescolar donde se enseña a través de dibujos, enseñando los números. Finalizando ya, tenemos la conclusión que los tipos de comunicación que llevamos en nuestro diario vivir hace que tengamos riqueza en lengua, lenguaje y habla. Para poder expresar nuestros sentimientos y emociones, es importante observar a fondo sobre las diferencias y dificultades que conllevan a tener una buena comunicación para poder ser apoyados por un profesional que oriente el caso. A continuación tenemos algunas bibliografías en donde nos apoyamos para hacer nuestro trabajo. Muchas gracias.